el objetivo de bajar el dólar financiero o el dólar blue, de todas las variables, debería ser la más fácil, porque ahí hay un overshooting, realmente hay un dólar súper alto, que, a ver, con pequeña medida, con expectativa, lo debería descomprimir. A mí me dio la sensación de que uno esperaba, a ver, esto es de especulación, va a haber un plan de estabilización, mucho ruido con el tema, bueno, Massa quiere ser presidente, va a hacer lo que tiene que hacer, porque todavía está a tiempo, si querés. Para las elecciones falta mucho, que te queda casi un semestre completo, que haciendo, entre comillas, el ajuste, el trabajo sucio, puede llegar a una posición mucho mejor, si querés, al año que viene. Entonces, hoy ves que las medidas que se tomaron son más, decime qué tengo que hacer para aguantar mejor y llegar a las elecciones de la mejor manera y entregarle el quilombo a otro, como se hace históricamente en la Argentina. Sí, ahí hay un tema que los tiempos de la política, y vos decís, bueno, mirá, en junio del año que viene, ya menos de un año, hay que presentar las listas, en agosto tenemos las PASO. Estamos a 12 meses de empezar, digamos, la contienda electoral presidencial. Esos tiempos son muy distintos de la macroeconomía. Entonces, si vos decís, Esteban, quiero arreglar la economía, lo lamento, pero la economía no pega la vuelta, si yo tengo que hacer la corrección fiscal externa que necesita y que eventualmente eso se haría a través de un plan de estabilización. Entonces, yo ahí tengo un dilema de política económica. Si yo tengo que ajustar, por ejemplo, el tipo de cambio, que ahí está en la placa de vuelta. Acá está muy claro, a ver, si lo acercamos, tenemos el tipo de cambio acá en gris, el overshooting, ¿no? Los dólares financieros, el contado con liquidación, y el dólar oficial por el piso. Sí. Es la brecha enorme, ¿no? Ahí, si querés, para que la gente ponga en perspectiva, en primer lugar, el dólar de explosión de la salida de la convertibilidad, 4 pesos de junio del 2002, es 286 pesos. Que era un superdólar. Un superdólar. Es muy, muy caro. Deja a la Argentina como la más barata del planeta. Entonces, ¿dónde están los paralelos hoy en Argentina? Ahí. Y han tocado 350. O sea, 350 pesos es un dólar 20% más caro que el de la explosión de la convertibilidad. Pero fíjate con un agravante. El overshoot del 2002 duró un mes y algunos días. Llevamos más de 2 años con dólares financieros en la estratosfera, vamos a decir. Un dólar estresado. Súper caro. Súper caro. Ahora, esto te da cuenta la magnitud del problema macropolítico que tenés de fondo, que a pesar de ser estratosféricos, intenta irse más arriba y tiene posibilidades de irse más arriba. Y si vos te vas a la historia argentina, se ha podido ir. Eso es un tema. Ahora, mirá del otro lado el dólar oficial. 132. ¿Cuánto estaba el dólar oficial en enero del año pasado a plata de hoy? 175. Ahí está el problema, Mariano. Ese es el corazón del problema hoy macroeconómico argentino. Que ahí lo manejó la política, porque las elecciones, a ver, no había ningún motivo por el cual planchar el dólar. Justamente venía saliendo del problema de la pandemia, con una caída del 10% de la actividad creciendo, ¿ok? El campo también generando un montón de dólares y planchaste el tipo de cambio, que esta fue una de las grandes críticas que se le hizo a Guzmán. Bueno, es que vos saliste a forzar la recuperación post-pandémica. Vos te caíste 10. La economía estaba para recuperarse 5 o 6, fuiste a buscar el 10. Te colgaste de commodities muy altos, aumentaste fuerte el gasto público, financiado con maquinita, atrasando el tipo de cambio. Esa combinación explica por qué la actividad se recuperó más rápido de lo que todos esperábamos, incluso el gobierno. Hay un dato de una oportunidad perdida ahí, que en algún momento tuvimos un tipo de cambio paralelo de 198, 200 pesos y el oficial estaba en 120. La brecha era mucho más pequeña y quizás se podía haber resuelto en aquel momento. Y yo creo que fue una oportunidad perdida también por el propio Martín Guzmán, ¿no? De resolver esta brecha que ahora es absolutamente mayor. No, y aparte tenés un problema. En ese momento, si vos acelerabas el tipo de cambio, no tenías el problema. A ver, recordemos también la pandemia planchó el tema de la inflación, porque hubo una caída de actividad fuertísima, hablo de la cuarentena y todo eso. Después, cuando recuperó, la inflación volvió a los niveles si querés, pre-pandemia, ¿de acuerdo? Sí. Acelerando un poco más. Después acá le metiste un montón de emisión y hoy estás en el dilema, es que el tipo de cambio te quedó atrasado y sos preso del tipo de cambio, porque hoy, si vos, ¿qué pasaría hoy si ajustás el tipo de cambio? Claro, la gran Kicillof. Pero fíjate lo siguiente, 2 cosas, Marian, con respecto a eso. Primero, cuando vos emitiste en la pandemia porque estaba la economía paralizada, la velocidad de circulación tiende a ser, esto pasa en todo el mundo, cuando vos salís y normalizás, levantás las restricciones sanitarias, en octubre el programa estaba colisionando. Ahí ya toca los 195 del Luis 180, el contado con liqui, que es ese 388 que ves allá arriba. ¿Sí? Entonces, eso es un tema relevante. Segundo, cuando vos arrancás el programa económico electoral del 2021, en marzo del 2021, devaluaste 7 meses al 1 con inflación arriba de 3. Cuando vos pasás las elecciones, devaluaste el 3-4 con inflación de 6-7. Entonces,
hoy la dinámica te dice, señores, si yo voy a acelerar el crawling peg, que es lo que está haciendo el gobierno, esto va a acelerar todavía mucho más. Por eso las perspectivas inflacionarias están subiendo. Pero fíjate el tipo de cambio real, se sigue hundiendo permanentemente. Y esto te da cuenta de, 1, expectativas desancladas. 2, inconsistencia macro de fondo. Entonces, esto se está enterrando en un estrangulamiento del mercado de cambios. Ahora... Que si vos lo que me estás diciendo es que va a haber más cepo, más restricciones, y justamente todo lo contrario de lo que mucho podía esperar, porque hoy Massa de un te está plan de diciendo, estabilización. claro, voy a conseguir 7.500 palos o 10.000 millones de dólares, que hoy sería una fortuna dentro de las reservas, pero no van a mover el tipo de cambio oficial. Claro, el tema es, quedó barato el dólar, para que la gente lo entienda. El atraso cambiario que te da un poco más de actividad y te fuerza la máquina, es insostenible. Entonces vos tenés un problema, porque yo miro el mercado cambiario y yo les tengo que decir, nunca entraron tantos dólares a la Argentina como entraron este año. Y esos dólares, el Banco Central no los vio enteros. No es que el chacarero se está parando. No es que arriba. bajó el tipo de cambio o se te apreció el tipo de cambio porque tuviste un ingreso de dólar, porque los dólares los perdiste también. Es que te entró mucho. Tenés excedente. Entró mucho y salió mucho. Entonces el tanque de nafta, que son las reservas netas del Banco Central, quedó en 0. Pero lo que te estoy diciendo es, para decirlo en criollo, vos te fumaste un viento de cola de duplicación de precio de commodities. ¿Quién? La inconsistencia del programa. Entonces, hoy quedás acorralado en un tipo de cambio que quedó bajo, con brecha alta, con commodities que bajaron un poco y ahora tenés otro problema. Ya el chacarero no te liquida. Porque si la soja estaba a 600, el dólar a plata de hoy estaba a 170 y la brecha era 70%, líquido. Hoy la brecha es 120, el tipo de cambio no es 175, a plata de hoy es 132. Con estos niveles de soja en 580, esto no cierra. Entonces, ahí se estrangula. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cambió en la línea económica entre el acuerdo con el fondo, la conducción de Guzmán, de Batakis y los anuncios de Massa? Desde el punto de vista estrictamente económico, ¿qué cambió? Nada. No. Prácticamente nada. ¿Qué cambió desde el plano político? Que hay aval. Digamos, entonces, la estabilización que vimos hasta acá no fue porque el diagnóstico está acertado y el tratamiento es el correcto. Es porque, bueno, aparentemente ahora hay aval para transitar esto, que es distinto. Entonces, después tiene que venir el cirujano, hacer la cirugía, operar bien y estabilizar el paciente. Y eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que yo creo, yendo a lo que decía Rafael, es que hoy los mercados y los analistas estamos viendo, mirá, vos tenés una continuidad, vos cambiás las figuritas, pero tenés una continuidad desde el punto de vista del tratamiento que empezás a aplicar, pero hay una distancia muy grande entre el resultado que vos esperás y lo que seguís diciendo que vas a hacer. Ahí se traba. Eso es lo importante. Y déjame un último comentario, porque esto se entiende desde la lógica que decía Damián, desde la lógica del maximizador o del político maximizador de votos. Entonces yo te digo, vos venís al médico y te dices, Esteban, tengo un problema. ¿Cuál? Tengo la rodilla rota. Ah, fenómeno. Vamos al bisturí, operamos, estás un año parado. ¿Y eso qué implica políticamente? ¿Vas a perder votos? ¿Cuál es la alternativa? Tomá diclofenac. Y seguí caminando. Lo que si no vas a correr, no vas a ganar votos, pero no vas a perder. Entonces, ¿qué va a hacer el político en Argentina? La coalición de gobierno. Digamos, sabiendo que un programa que arregle la economía te hace perder votos. Entonces, ahí es donde se traba las diferencias de diagnóstico y tratamiento en el plano económico con lo que necesita la política. Es la historia de la Argentina de los últimos 30 años. ¿Qué pasó? Vemos la otra placa, por favor, que trajo Esteban, que es para contar un poco la otra pata. Ya vimos todo el tema del tipo de cambio, que esto tiene que ver un poco más las divisas, ¿no? Que esto también preocupa muchísimo. Este es el reloj de arena. Este es el reloj de arena que le pone tiempo a los funcionarios económicos. La bomba, decís, en verdad. No, pongámoslo en unos términos de decir, mirá, vos podés hacer, y esto es interesante, porque cuando uno veía la ejecución del programa que se firmó con el fondo, el gasto público está creciendo. El déficit fiscal está creciendo, la emisión monetaria está totalmente desviada, el programa financiero está desviado y el programa cambiario está desviado. Pero claro, yo con maquillaje contable y complicidad del fondo, el fiscal, el financiero monetario, te lo puedo ocultar. ¿Sabes cuál no podés ocultar? El problema cambiario. ¿Por qué? Porque si no tenés dólares, no tenés maquinita de dólares. Entonces vos fíjate esto, pandemia, commodities bajos, Banco Central pierde reservas. Saltan los commodities, se duplican, Banco Central compra. 8 meses de veranito cambiario, 7.170 millones de dólares. Se termina, cuando vos atrasás el tipo de cambio, levantás nivel de actividad, se terminó el veranito. Mismo 7 meses de este año, contra el otro compraste solo 751, pero con más precio de commodities, con más liquidación del sector agroexportador y más cepo cambiario, compraste apenas el 10%. Digamos,
esta de vuelta es la inconsistencia. Ahora, fíjate julio y agosto. Y agosto, en realidad, agosto lo que va corriendo ya está, no está actualizado, pero ya está en la zona de 700. Casi. Digamos, entonces, bueno, yo llamas al Banco Central. ¿Cuánto tenés de reservas netas? ¿Cuánta nafta tenés en el tanque de nafta? Horas. Cero. Cero. Ah, entonces, ¿qué me quiere decir? Que si acá sale es porque entra. Y si deja de entrar, esto tiene que bajar. Entonces, acá está el reloj de arena. Si yo no estabilizo la brecha cambiaria, lo que entra va a empezar a mermar. Y si merma lo que entra, digamos, no hay mucho más tiempo. Yo voy a tener que reducir el nivel de actividad. Y tengo todo el otro problema del otro lado, que es el frente monetario pesos. Y atrás el problema fiscal. Entonces, cuando uno dice, reaccionó la política, bien, digamos, y esto viene con respaldo, bien, decime el tratamiento. ¿Y qué vimos en la semana? Para mí, mucho maquillaje. Digamos, y este es un tema. Pero, Esteban, había quedado el tema esto de, se especula mucho, una especie de doblamiento cambiario que te permite hoy no sincerar el tipo de cambio oficial y darle a determinados sectores distintos niveles de dólares, primero, para limitar la sangría de dólares y direccionar también a qué valor querés que compre cada uno el dólar, que podría ser turismo por un lado, importaciones, otro tipo de importaciones por otro lado. ¿Lo ves como algo factible metiéndote en el saco del ministro de Economía hoy? Sí, es factible, pero puede tomar múltiples formas. Digamos, hay un montón de tipos de desdoblamiento que se podrían aplicar. Pensemos que hoy el dólar soja, al margen de toda la nueva medida de disposición, es un dólar a la plata de hoy de 88 pesos. Acá el problema es la brecha. Si yo desdoblo y no bajo la brecha y quedan los incentivos alineados para que liquiden, no resuelve el problema. Entonces, cuando uno piensa, bueno, a ver, decime el mercado de cambios. ¿Cómo te da la balanza comercial este año? Vamos a exportar 90.000 millones de dólares en bienes, vamos a importar por 80. Te da un superávit de más 10. Cuando vos pones flete, turismo, tarjeta, servicio, etcétera, todo eso te saca. Y te da cero. Te da cero porque está todo cepiado. Si vos levantás los cepos, perdés 10. Cuando vos ves esa dinámica, dicen, el Banco Central no acumula, porque le entra por acá y le sale por estos 10 agujeros. Entonces, ¿tiene sentido que los argentinos estén, digamos, en el mundial y no podemos importar tornillos para abastecer la producción? No tiene sentido. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio para armar un esquema de desdoblamiento en formato parche, pero sofisticado, para transitar con un poquito más de estabilidad estos 12, 14 meses que tenemos para adelante. Donde tenemos por ejemplo, turismo sería uno de los sectores. Y es un sector, es que la brecha está generando unas distorsiones enormes. Digamos, los programadores que están saliendo de las empresas de informática y se ponen a trabajar para afuera y se ganan la brecha cambiaria entera, genera una distorsión enorme. Los exportadores de servicios están saliendo como sea al mercado de cambios y eso también atenta contra las reservas. Los importadores de bienes y servicios están todos tirándose de cabeza. Entonces, ahí hay algo que no cierra y es el esquema cambiario. Y vos hoy tenés un esquema de desdoblamiento múltiple. El problema son los precios que te quedaron en cada sector. Bueno, ahora al sojero le quiero dar un poco más, al de hidrocarburos. Está bien, pero yo creo que eso no tiene fondo. Entonces, yo creo que amerita algo más, pero hay espacio para aplicar algo.